La mayoría de las insuficiencias renales no se anuncian con dolor o síntomas alarmantes. Cuando una persona se rompe un hueso, lo sabe de inmediato. Si alguien sufre un ataque al corazón, el dolor en el pecho le avisa que algo anda muy mal. Pero los riñones son diferentes. La falla renal es el asesino silencioso del mundo médico. Para cuando las personas notan que algo anda mal, a menudo ya han perdido más de la mitad de su función renal. Y la parte más aterradora es que el daño generalmente comienza años antes, con hábitos que se sienten completamente normales e inofensivos. Mi nombre es doctora Sofía Navarro. Durante la última década trabajando en medicina de emergencia, he visto a innumerables personas llegar con problemas renales que podrían haberse prevenido. Llegan sintiéndose un poco mal, quizás con algo de fatiga, y se quedan en shock cuando les damos la noticia. A menudo me dicen, pero doctor, si yo me siento bien, ¿cómo pudo pasar esto? Lo que me fascina no es solo la complejidad médica, sino los patrones. Veo los mismos comportamientos, las mismas ideas equivocadas y la misma acumulación lenta de daño de la que nadie habla hasta que es demasiado tarde. Así que lo que quiero compartir en este video es lo que he aprendido a lo largo de los años. Mi objetivo es enseñarte algo que pueda ayudarte a vivir más tiempo y de manera más saludable. Vamos a dejar de lado las palabras médicas complicadas y vamos a tener una conversación honesta sobre tus riñones. Pero antes de entrar en los 6 hábitos, necesito que entiendan por qué el daño renal es tan engañoso. Tienen alrededor de 1 millón de pequeñas unidades de filtrado en cada riñón llamadas nefronas. Estas son increíblemente resistentes. De hecho, son tan buenas en su trabajo que puedes perder entre el 60 y el 70% de tu función renal total antes de experimentar cualquier síntoma. Esa capacidad de reserva es brillante para la supervivencia, pero crea un punto ciego peligroso. La gente asume que todo está bien porque se sienten bien, pero sus riñones se están deteriorando silenciosamente. Así que hoy voy a guiarlos a través de 6 cosas comunes que dañan gradualmente estos órganos. Y lo más importante, voy a explicar qué está sucediendo realmente a nivel fisiológico. Y si se quedan hasta el número 4, desmentiré uno de los mitos más comunes sobre la sal que incluso la mayoría de los médicos entienden mal. Antes de empezar, me gustaría saber desde dónde nos ves hoy. Solo deja tu estado o ciudad en los comentarios. Nos ayuda a sentirnos como una sola comunidad, aprendiendo juntos y apoyándonos. Y si tienes algún consejo de salud natural, compártelo. A alguien más le podría interesar mucho saber qué te ha funcionado. 1. El peligro en el botiquín. Los analgésicos antiinflamatorios. Lo primero en nuestra lista hoy es algo que probablemente esté en los gabinetes de baño de la mayoría de las casas en todo el país. Son los analgésicos antiinflamatorios, cosas como el ibuprofeno, el naproxeno o el diclofenaco. A estos medicamentos los llamamos AINES, que significa antiinflamatorios no esteroideos. Son increíblemente comunes. Si tienes dolor de cabeza, tomas ibuprofeno. Si te duele la espalda, tomas ibuprofeno. Si estás adolorido después de hacer ejercicio o trabajar en el jardín, la gente toma ibuprofeno todos los días. Y hablando personalmente, si tengo dolor de cabeza, el paracetamol a veces no me funciona bien. Solo el ibuprofeno lo hace. Es un analgésico realmente común y efectivo. Pero aquí está el problema. Sus riñones dependen de un delicado equilibrio de sustancias químicas llamadas prostaglandinas para mantener su flujo sanguíneo. Imaginen que estas prostaglandinas
Son como un tope de puerta que mantiene abiertas las pequeñas arterias que alimentan los filtros de sus riñones. Al mantener esas arterias dilatadas y abiertas, aseguran que la presión se mantenga estable y que la filtración funcione sin problemas. Pero cuando toman AINES como el naproxeno o el ibuprofeno, están bloqueando las enzimas que producen estas prostaglandinas. Es como si patearan ese tope de la puerta. El resultado es que esas arterias se contraen, se cierran, el flujo sanguíneo a los riñones cae drásticamente y la tasa de filtración disminuye. Ahora, para la mayoría de las personas sanas que toman una dosis ocasional, esto no es un gran problema, así que no se preocupen demasiado aquí. Los riñones se recuperan rápidamente, pero el peligro real surge en contextos específicos que son muy comunes en las personas mayores. Si combinan el uso crónico de estos analgésicos con deshidratación o si los toman regularmente porque son mayores y tienen artritis, digamos más de una semana seguida, o si ya tienen presión arterial alta, entonces están creando la condición perfecta para una lesión renal aguda. Lo que hace que esto sea realmente peligroso es algo que llamamos el triple golpe en medicina de emergencia, y esto es algo que veo todo el tiempo y me preocupa muchísimo. El triple golpe ocurre cuando alguien combina tres cosas. Primero, analgésicos como el ibuprofeno. Segundo, medicamentos para la presión arterial, específicamente los llamados inhibidores de la ECA, como el enalapril o lisinopril. Y tercero, diuréticos o pastillas para el agua. Cada uno de estos medicamentos, por separado, afecta el flujo sanguíneo del riñón, pero cuando los toman juntos pueden causar un daño grave. Los riñones se vuelven isquémicos, lo que significa que se quedan sin oxígeno. Se mueren de hambre de sangre. Y los episodios repetidos de esto conducen a cicatrices permanentes. Es honestamente muy común ver pacientes tomando esta combinación, así que si tienen más de 60 años o si ya toman medicamentos para el corazón o la presión, por favor piénsenlo 2 veces antes de tomar ibuprofeno como si fueran caramelos. Hablen con su médico sobre alternativas como el paracetamol o geles tópicos que son más seguros. 2. El problema de la presión, hipertensión arterial. Pasando al número 2, que es la causa principal de la enfermedad renal en todo el mundo, y eso es la presión arterial alta o hipertensión. Ahora, lo que muchas personas no se dan cuenta es que la hipertensión no solo refleja daño renal, sino que lo causa activamente. Muchos piensan que la presión alta es solo un problema del corazón, un riesgo de infarto, y aunque eso es cierto, sus riñones son los que más sufren en silencio. Para entender esto, tienen que visualizar cómo funcionan sus riñones. Son sistemas de filtración de alta presión por diseño. Imaginen una manguera de jardín conectada a un filtro de papel muy delicado. La sangre entra con una fuerza significativa para empujar el líquido y los desechos a través de esos pequeños filtros que mencioné antes. Cuando tienen presión arterial alta crónica, es como si abrieran el grifo de esa manguera al máximo. Están forzando demasiada presión a través de estas estructuras delicadas. Las paredes de los glomérulos, que son estas unidades de filtrado microscópicas, comienzan a engrosarse y a cicatrizar en respuesta a esa paliza constante. A esto lo llamamos glomeruloesclerosis. A medida que avanza la cicatrización, el filtro se rompe. Las proteínas que deberían permanecer en su torrente sanguíneo comienzan a filtrarse en su orina. Cada nefrona dañada muere. Y aquí es donde se pone un poco peor, porque las nefronas sanas restantes tienen que trabajar más duro para compensar.
comienzan a filtrar más sangre a presiones más altas, lo que acelera su propio declive. Y esto crea un círculo vicioso terrible, porque, verán, los riñones dañados no pueden regular la presión arterial correctamente. Los riñones son parte del sistema hormonal que controla la presión. Si se dañan, la regulación es pobre, lo que conduce a una presión arterial más alta. Esa presión más alta causa más daño renal, lo que empeora aún más el control de la presión arterial. Da vueltas y vueltas. Una presión arterial por encima de 130/80 en alguien con enfermedad renal existente acelera significativamente la progresión hacia la falla completa. Por eso, tomar su medicamento para la presión no es solo para salvar su corazón, es para salvar sus riñones. No lo ignoren solo porque se sienten bien. La presión alta no duele hasta que el daño ya está hecho. 3. La esponja seca, deshidratación leve, crónica. El número 3 en la lista es algo que suena demasiado simple para siquiera importar, y eso es la deshidratación leve crónica. No estoy hablando de la deshidratación aguda que envía a las personas al hospital después de un virus estomacal. Estoy hablando de esa ingesta baja y persistente de líquidos durante meses y años. Y tengo que confesar que mi papá y mis suegros son culpables de esto. Simplemente se les olvida beber agua. Cuando su cuerpo no recibe suficiente agua, el volumen de su sangre disminuye ligeramente. Esa reducción significa que llega menos sangre a sus riñones. En respuesta, su cuerpo entra en modo de supervivencia. Activa sistemas hormonales, particularmente algo llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ahora, este sistema está diseñado para conservar agua y mantener la presión arterial a corto plazo, lo cual es útil si están realmente deshidratados en un desierto. Pero la activación crónica tiene consecuencias graves. Estas hormonas hacen que sus vasos sanguíneos se contraigan, se aprieten, incluidos los que están dentro de los riñones. Esa constricción aumenta la presión dentro del riñón mientras reduce simultáneamente el flujo sanguíneo general. Con el tiempo, este estrés de bajo grado conduce a la fibrosis, que es esencialmente la cicatrización del tejido renal. Además de eso, hay otro riesgo muy doloroso, los cálculos renales o piedras en el riñón. Cuando no beben agua, su orina se vuelve muy concentrada. Los minerales se agrupan y forman piedras. Y déjenme decirles, es uno de los peores dolores que pueden experimentar. Pero el dolor no es lo único malo. Las piedras recurrentes pueden causar daño obstructivo, bloqueando el flujo de orina y creando una presión hacia atrás que destruye las nefronas desde adentro hacia afuera. Ahora, no necesitan beber cantidades excesivas de agua. El objetivo no es tener una hidratación máxima todo el tiempo porque eso también puede ser peligroso a veces. Pero la deshidratación leve persistente crea un estrés en estos órganos que se acumula durante décadas. Lo que yo diría es, si son alguien que no bebe mucha agua, té o leche, simplemente intenten beber un par de vasos extra de agua al día. Miren el color de su orina. Si es amarillo oscuro, beban más. Si es de un color paja pálido, lo están haciendo bien. Es un cambio pequeño que sus riñones agradecerán enormemente. 4. El mito de la sal y la salud metabólica. Ahora llegamos a lo que la sal realmente hace en su cuerpo, y este es el número 4. Es algo que encuentro realmente interesante y donde existe mucha confusión. Estamos hablando de los alimentos ultraprocesados altos en sodio. La sal en sí misma no envenena directamente sus riñones. El daño ocurre a través de una ruta más indirecta, pero igual de destructiva.
Y aquí es donde la mayoría de la gente, e incluso algunos médicos, pierden el hilo sobre el sodio y la presión arterial. Sus riñones son los reguladores maestros de la presión arterial, precisamente porque controlan el equilibrio del sodio. En un sistema metabólico saludable, el proceso funciona muy bien. Ustedes comen sal, el volumen de su plasma sanguíneo aumenta temporalmente. Sus riñones detectan esto y luego excretan el exceso de sodio en la orina, y la presión se normaliza. Es un ciclo de retroalimentación realmente elegante. Pero en un sistema metabólico poco saludable, este ciclo se rompe. Y aquí está el verdadero villano, la insulina. Cuando tienen niveles de insulina crónicamente elevados, lo cual ocurre con la resistencia a la insulina y el consumo regular de carbohidratos refinados y azúcares, entonces la insulina le da una orden a sus riñones: retengan el sodio. No es una respuesta temporal, es persistente. Los riñones ya no pueden excretar el sodio normalmente. Entonces, el volumen de líquido en su cuerpo se expande y se mantiene expandido. Retienen líquido. Ese líquido extra aumenta el volumen de sangre, lo que eleva la presión arterial. Y como ya hemos aprendido, una presión arterial más alta significa una fuerza destructiva dentro de esos riñones. Lo que esto significa es que el problema no es solo la ingesta de sal dietética de forma aislada. Es la retención hormonal de sodio impulsada por la disfunción metabólica. Dos personas pueden comer la misma cantidad de sal y tener respuestas de presión arterial completamente diferentes dependiendo de su sensibilidad a la insulina. La persona con resistencia a la insulina retiene más sodio, retiene más líquido y experimenta presiones renales más altas con la misma comida. Pero los alimentos ultraprocesados traen problemas adicionales más allá del contenido de sodio. Impulsan la resistencia a la insulina y la inflamación sistémica, las cuales dañan la función de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo, incluidos los riñones. Lo que necesitan entender aquí es que la sensibilidad al sodio varía enormemente. El problema real suele ser la comida procesada, el pan de molde, los embutidos, las comidas preparadas, las galletas. La persona promedio consume alrededor del doble de la ingesta de sodio recomendada y la mayor parte proviene de comida procesada, no del salero que usan para cocinar en casa. Si cocinan alimentos frescos en casa, carne, verduras, huevos, generalmente pueden ponerle sal a su gusto sin preocuparse tanto porque no están luchando contra los picos de insulina que provoca la comida chatarra. 5. El revestimiento de azúcar, control deficiente de la glucosa. Pasando al número 5, que para mí es el más importante de la lista: el control deficiente del azúcar en la sangre. La diabetes, particularmente la diabetes tipo 2, impulsada por la resistencia a la insulina que acabamos de tocar, destruye los riñones a través de muchos mecanismos diferentes simultáneamente. Es la causa número 1 de falla renal en el mundo. El azúcar alto en la sangre crónica no simplemente flota inofensivamente en su torrente sanguíneo. Imaginen sumergir una manzana en caramelo caliente y pegajoso. Se endurece y se vuelve rígida. Algo similar ocurre dentro de su cuerpo. Las moléculas de glucosa se adhieren a las proteínas en un proceso llamado glicación, creando lo que llamamos productos finales de glicación avanzada. Estas proteínas dañadas y pegajosas se acumulan en la delicada membrana de sus filtros renales, causando que se engrosen anormalmente. Las células dentro del filtro del riñón se lesionan y mueren, y la estructura de soporte se expande y se vuelve disfuncional. Ahora,
En las etapas iniciales, los riñones en realidad aumentan su tasa de filtración. Esto se llama hiperfiltración. Puede sonar beneficioso, como si estuvieran trabajando mejor, pero es una respuesta de estrés. Es como revolucionar el motor de su auto en la zona roja todos los días. El aumento de la presión y la carga de trabajo aceleran el daño. Eventualmente, el motor se funde. Lo que hace que esto sea particularmente relevante para la longevidad es que la resistencia a la insulina, que es la causa raíz de la diabetes tipo 2, se desarrolla años antes del diagnóstico real de diabetes. Durante ese periodo prediabético, sus riñones ya están experimentando los efectos del azúcar elevado y la disfunción metabólica. Por eso, controlar el azúcar en la sangre temprano, antes de que sean oficialmente diabéticos, protege estos órganos de maneras que los medicamentos no pueden compensar completamente más tarde. La prueba de sangre clave para medir aquí es su HbA1c, hemoglobina glicosilada, que es su promedio de azúcar en la sangre durante los últimos 3 meses. La mayoría de los médicos pueden hacer esto por ustedes. No esperen a tener un diagnóstico de diabetes para actuar. Si sus números están subiendo, actúen ahora con dieta y ejercicio. 6. La paradoja de la proteína. Y finalmente, llegamos al número 6 de la lista. Este requiere un poco de matiz porque aquí existe mucha confusión. La ingesta extremadamente alta de proteínas. Permítanme ser claro desde el principio. Los riñones sanos manejan las dietas altas en proteínas sin problemas en general. Si son jóvenes, están en forma y sanos, probablemente estén bien. Así que no se preocupen. El problema surge en contextos específicos en los que muchas personas mayores caen sin darse cuenta. Hablamos de riñones susceptibles. Cuando consumen proteínas, carne, huevos, lácteos, sus riñones necesitan filtrar los productos de desecho de esa proteína, particularmente algo llamado urea y amoníaco. Una ingesta alta de proteínas aumenta la carga de trabajo, lo que eleva la presión de filtración dentro del riñón. En una persona joven y sana, esta presión aumentada se maneja fácilmente. Pero, si agregan una enfermedad renal crónica existente, o diabetes, o hipertensión, o simplemente una edad avanzada donde ya han perdido algunas nefronas naturalmente, entonces esa carga de trabajo extra se vuelve problemática. El mecanismo se centra nuevamente en la hiperfiltración. Las nefronas sanas restantes compensan las dañadas filtrando más sangre a presiones más altas. Lo que hace la proteína en exceso es amplificar esta hiperfiltración compensatoria. Con el tiempo, la presión alta constante acelera el declive de esas nefronas restantes. Esencialmente, las están desgastando más rápido. Ahora, esto no significa que deban evitar las proteínas por completo. Obviamente, para la mayoría de las personas mayores, la proteína adecuada es esencial para el mantenimiento muscular, para su salud ósea y su sistema inmunológico. Si cortan la proteína demasiado, se volverán frágiles, lo cual también es peligroso. La proteína es realmente importante. El problema es el exceso en el contexto equivocado. Si ya tienen una función renal comprometida, comer chuletones gigantes todos los días o tomar batidos de proteínas masivos podría acelerar la progresión de la enfermedad. La clave aquí es la moderación. Necesitan suficiente proteína para mantener sus músculos fuertes, pero no tanta que estrese sus riñones. Generalmente, a menos que tengan una enfermedad renal muy grave, los niveles normales de proteína de una dieta balanceada estarán bien. Pero es algo para hablar con su médico
después de haber revisado su función renal en un análisis de sangre. Ahora, mirando a través de estos 6 factores, deberían notar un patrón. La insuficiencia renal no es mala suerte al azar. Es el resultado acumulativo del estrés mecánico y metabólico repetido miles de veces durante años y décadas. Veamos el resumen. Los antiinflamatorios reducen el flujo sanguíneo protector. La hipertensión crea una presión excesiva. La deshidratación aprieta los riñones y concentra los desechos. La sal y la insulina aumentan la presión a través de la retención de líquidos. La diabetes daña la estructura de filtración como si fuera caramelo pegajoso, y el exceso de proteína aumenta la carga de trabajo en riñones comprometidos. Diferentes mecanismos, el mismo punto final, nefronas destruidas por el exceso de presión. Entonces, ¿qué hacen realmente con toda esta información? ¿Cómo se protegen? Si están en riesgo, lo que significa que tienen diabetes, hipertensión, antecedentes familiares de enfermedad renal, o si tienen más de 60 años, entonces necesitan monitorearlo. Esto significa revisar su presión arterial regularmente en casa. Compren un monitor. Apunten a menos de 130/80, a menos que su médico les diga lo contrario. Significa hacerse un análisis de sangre anual. Pidan a su médico 2 cosas: revisar su tasa de filtración EGFR y una prueba de orina para ver si hay albúmina, proteína. Estas pruebas detectan el daño temprano, cuando todavía es reversible. Eviten el uso crónico de antiinflamatorios como el ibuprofeno, a menos que sea médicamente necesario. Manténganse adecuadamente hidratados sin obsesionarse. Un vaso de agua al despertar y uno con cada comida es un gran comienzo. Reduzcan el consumo de alimentos ultraprocesados. Esto bajará su sodio, mejorará su control de azúcar y reducirá la inflamación, todo al mismo tiempo. Y recuerden una cosa final: sus riñones son órganos vasculares, están hechos de vasos sanguíneos. Los mismos factores que protegen su corazón y su cerebro protegen sus riñones. Controlar la presión, comer comida real, moverse un poco cada día. No son objetivos separados, todo está integrado. Si protegen sus riñones, están protegiendo todo su sistema cardiovascular, su función cognitiva y, en última instancia, toda su vida. Estos órganos trabajan incansablemente para ustedes las 24 horas del día. Trátenlos con un poco de cariño ahora, y ellos cuidarán de ustedes por el resto de su vida. Realmente espero que hayan encontrado valor en este video hoy. Si fue así, por favor denle un me gusta y consideren suscribirse, ya que ayuda a que esta información llegue a más personas que podrían necesitarla. Hasta la próxima.